Bienvenidos a Economía y Realidad, el podcast de Colproce. En esta ocasión nos acompaña Diana Navarro, investigadora senior de Foodesen, y este día estaremos hablando sobre un tema clave para todos: la eficiencia del gasto, salud y educación en El Salvador, para poder entender si realmente estamos transformando los recursos del país en un bienestar. Diana, bienvenida. Gracias, Nicole, y un saludo para toda la audiencia, que sí es cierto, es necesario hablar estos temas que son relevantes no solo en la actualidad, sino también para el futuro del país. Para ir entrando como un poco en el contexto y también sobre el sistema de salud, me gustaría comenzar por preguntar cómo describiría la situación actual del gasto social de nuestro país, pero especialmente en el rubro de la salud y de la educación. Sí, este es un tema bastante interesante, principalmente por los sectores que se han escogido para hacer el análisis, porque este análisis de eficiencia lo utilizamos en dos sectores que presentan realidades completamente opuestas en temas de gasto corriente en El Salvador. Entonces, podemos observar que el gasto corriente en salud ha mostrado una tendencia al alza, es decir, que entre 2017 y 2022, en 5 años prácticamente, el gasto aumentó en más de $1.000 millones. Entonces, esto se debe principalmente a la pandemia por COVID-19, que claro, era un momento y una coyuntura particular en la que había que hacer ese aumento de gasto y que fue sumamente importante para paliar los efectos de la pandemia. Pero está la particularidad en el gasto de la educación, que se dio el efecto contrario. A medida han pasado los años, el gasto se ha visto disminuido. Por ejemplo, entre 2023 y 2024 se observa que el PIB, el gasto en educación como porcentaje del PIB se ha reducido hasta un 3.17%. Entonces, esto va en contra de todas las recomendaciones internacionales. Nosotros tomamos como guía o como referencia para el gasto en educación el marco de acción para la educación para 2030. Entonces, este es un marco internacional que nos dice que lo ideal que es para el gasto en educación, que como porcentaje del PIB esté entre el 4 y el 6%. Esos son como los rangos o el margen en el que los gobiernos deberían mantenerse. Pero para El Salvador estamos observando que todavía no llegamos ni al 4%. Entonces, esta es una realidad que hay que enfrentar y que siendo que el gasto es tan bajo, tenemos que ver de qué forma se hace más eficiente. Entonces, vivimos, como mencionaba, estas dos realidades opuestas en salud y educación: un gasto en salud que está creciendo, un gasto en educación que se va reduciendo, pero que ambos resultan ser ineficientes cuando se comparan con la región centroamericana. Y hablando también sobre el hecho de que a veces cuando escuchamos gasto, a veces pensamos que es como una paradoja en el hecho de decir hay un gasto, pero entonces como está esto, tienen que haber también mejores resultados. ¿Por qué será que se da esa paradoja? Sí, justo por eso es que es interesante analizar el tema de la eficiencia particularmente, porque la lógica nos guía que si el gasto aumenta, quiere decir que estamos teniendo mejores servicios, que la calidad de educación y salud en cualquier país tendría, por lo tanto, que aumentar también, pero observamos que no siempre es así, y esto puede deberse tanto por la gestión, por la asignación o por la ejecución de este tipo de recursos. Es decir, puede que se estén asignando en áreas que no sean prioritarias o que la ejecución de estos gastos no sea la correcta. También podemos hablar de temas de transparencia, que ya es, digamos, otro rubro, pero incluso en asignación podemos observar que tanto en salud como en educación hay áreas claves a las que no se les está dando este recurso. Entonces, con solo reasignar parte del presupuesto, tanto en salud como en educación, podríamos observar una mayor eficiencia. Y hablando también sobre el sistema de salud, se ha dicho que este actualmente está como un poco fragmentado. ¿Cómo afecta esto dentro de la eficiencia y también la cobertura que se puede dar? Creo que vale la pena mencionar por qué decimos dentro de nuestro estudio que el gasto está fragmentado. ¿A qué nos referimos con esa fragmentación? Sí. Y cuando hablamos de que el sistema de salud de El Salvador está así, nos referimos a que coexisten de forma fragmentada, por decirlo de alguna forma, distintas instancias o instituciones dentro del Sistema Nacional de Salud. Es decir, en El Salvador contamos con el Ministerio de Salud, tenemos el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, tenemos la Sanidad Militar, está Fosalud. Hay como distintas instituciones que entre sí compiten por financiamiento y que proveen distintos servicios. Entonces, esto está como en contraposición a las recomendaciones de gobernanza internacional que nos indican que habría que tener un sistema de salud integrado y homogéneo, es decir, que se articulen hospitales, clínicas en la ciudad, clínicas en zonas rurales, clínicas comunitarias, que todas estén bajo un todo, que
a esa sola institución es que se le asignen todos los recursos y que ellos vean la mejor forma de distribuirlos. Pero como en El Salvador existen tantas de estas instituciones que entre ellas mismas compiten por el financiamiento y también puede haber duplicidad entre la gente que opta este tipo de servicios. Es decir, sabemos que el Ministerio de Salud abarca más o menos el 70% de la población y estamos hablando que esta población a la que atiende el Ministerio de Salud es la población que no está asegurada, es decir, personas en condición de pobreza, personas que residen en el área rural, que es como la parte o el sector más grande y más vulnerable de la población. Está el Instituto Salvadoreño del Seguro Social que atiende al sector formal de la economía, es decir, las personas que tienen su trabajo en el sector formal, a las que se les descuenta este servicio. Entonces, pero también puede existir que una persona que tenga su cobertura en el ISSSTE que se vaya a atender a un hospital del MinSal. Entonces, aquí existe esta duplicidad de recursos, de infraestructura, que si estuviera todo unificado sería más fácil otorgar esta universalidad de cobertura en salud. Retomando un poco de lo que acaba de decir, a pesar de que ahorita ha aumentado como todo lo del gasto relacionado a salud, ¿por qué es que no se ven del todo mejoras proporcionales en todo lo de los resultados, aparte o relacionado con lo que acaba de decir que no hemos podido llegar a todos los sectores del país? Justamente es que dentro del estudio observamos que El Salvador opera bajo un modelo al que le llamamos rendimientos decrecientes de escala. Entonces, esto significa que el sistema crece de forma compleja, que todos estos incrementos adicionales en recursos no generan mejoras de la misma forma proporcional. Es decir, que hay indicadores como la esperanza de vida que nos reflejan que bajo incluso niveles inferiores de gasto, podría mantenerse el indicador al nivel al que lo tenemos actualmente, es decir, que no se está asignando de manera correcta los recursos y que esto está generando una alta dependencia en el gasto o en el bolsillo de los salvadoreños. Es decir, que los pagos directos que hacen las familias para obtener salud de forma privada ahorita ronda el 30% del gasto total de las familias, y cuando lo recomendado es que sea de menos del 15%. Entonces, de ahí estamos viendo que la forma en la que está creciendo el Sistema Nacional de Salud lo está haciendo de una forma que no cubre o que no alcanza a abarcar todos estos sectores vulnerables. Desde el análisis técnico que se ha realizado, ¿cuál sería como el principal problema de todo lo mencionado que está enfrentando ahorita El Salvador relacionado a salud? Pues como mencionaba que El Salvador a nivel regional, estamos hablando a nivel de Centroamérica y también abarcamos a República Dominicana dentro de nuestro estudio, observamos que El Salvador es el país con mayor ineficiencia global en toda esta región. Entonces, esto se debe principalmente a un exceso de gasto corriente que no está siendo optimizado, que calculamos que es más o menos de un 0.66% del PIB. Esto indica que el país, como mencionaba, podría alcanzar el mismo nivel de esperanza de vida si incluso reduciéramos todo este gasto que está siendo superfluo y que no está siendo asignado en áreas críticas, es decir, en áreas como la previsión de la salud y la prevención también. Entonces, estamos observando eso, que el Sistema Nacional de Salud está creciendo y se le están asignando mayores recursos, pero que se están dejando las áreas críticas atrás. Entonces, mientras no se priorice las áreas de la prevención y que no se llegue a los sectores más vulnerables de la población, por más que ese gasto aumente, no va a ser posible que tengamos esa universalidad en el acceso a la salud pública, que es a lo que deberían aspirar todos los países, a que el sistema de salud sea universal y abarque a toda la población, tanto urbana como rural, e independiente de su nivel de ingreso. Entrando ahorita a la parte de educación y propuestas estratégicas, en educación se ha observado una reducción del gasto en estos últimos años. ¿Qué impactos concretos está ahorita viendo en el país relacionado a este tema de educación? Quizá primero vale la pena un poco ver cómo darle un vistazo general al tema de la educación, porque tenemos que entender que la educación es un área clave, no solo para El Salvador, pero a nivel mundial. Y lo decimos porque la educación es el factor principal que ayuda a que se reduzca la pobreza, porque cada año adicional que una persona estudie eleva los ingresos futuros que pueda tener. Sí. También influye en la movilidad social, es decir, que los niños y niñas de hogares pobres tengan la posibilidad de superar las condiciones de vida de sus padres. A eso le llamamos movilidad intergeneracional. Entonces,
Entonces, la educación contribuye a la movilidad intergeneracional. También fomenta la cohesión social, es decir, que puede integrar a jóvenes de distintos orígenes. O sea, que en una escuela pueden convivir niños de escasos recursos con familias de ingreso medio, con familias de ingreso más alto. Entonces, esto fomenta la cohesión social y que haya mayor unidad dentro de las personas y que no haya tanto como esta distinción por niveles de ingreso entre la misma población. Y asimismo también ofrece un fortalecimiento a la participación ciudadana y a la vida democrática, pues sabemos que las personas mientras más conocimientos tengan, tienen mayores herramientas para ejercer sus derechos y contribuir a que tengamos sociedades más justas y equitativas. Entonces, si tenemos esto como referencia de por qué la educación es tan importante, que en El Salvador el gasto se haya venido reduciendo de manera progresiva en los últimos años, estamos viendo que impacta en trayectorias escolares que cada vez son más incompletas. Nosotros observamos cuando vemos los niveles de gasto en educación en los distintos niveles educativos, siempre se ha observado que se invierte la mayor cantidad de dinero, digamos, en educación básica. Educación intermedia es mucho menos, en educación superior es menos del 10%, entonces, menos del 3%, perdón. Entonces, estamos viendo que cada vez las trayectorias escolares es más difícil que una persona pase de educación básica, cada vez hay menos personas que pasan de educación intermedia, es decir, bachillerato, y mucho menos el nivel universitario. Y por lo menos una persona para tener un empleo formal se requiere que tenga educación de bachillerato. Entonces, esta reducción de gasto en los distintos niveles, porque cada vez se invierte más en gastos administrativos y en programas educativos específicos. Entonces, no se está invirtiendo de lleno en sectores educativos como tal. Entonces, esta reducción hace eso, que las trayectorias escolares cada vez estén quedando más incompletas, principalmente para las personas en situación de pobreza extrema, que enfrenta cada vez mayores barreras para acceder y para superar esta educación básica. Otro tipo de efectos pueden incluir el estancamiento en los años promedio de escolaridad, así como una caída, lo que mencionaba, en la movilidad intergeneracional de las personas. Y también otro efecto que es importante mencionar cuando se reduce el gasto en educación es que cada vez hay un cuerpo docente más envejecido. Estamos hablando que los docentes no quieren jubilarse, y no es que no quieran, sino que la jubilación que les queda, esa pensión que van a quedar recibiendo, no cubre sus necesidades básicas. Entonces, esto es lo que estamos observando, que esta persistencia de brechas estructurales genera otro tipo de desigualdades también, como desigualdades en los niveles de analfabetismo, que sabemos que siempre es mayor la cantidad de mujeres en situación de analfabetismo que los hombres. Entonces, hay tantas áreas en las que se ve este impacto de la reducción del gasto en educación, y es por eso que es tan prioritario que lleguemos por lo menos a los límites a este rango, que es el que se sugiere internacionalmente, por lo menos entre el 4 y el 6% del PIB. Es decir, que no podemos seguir manteniéndonos en un 3% de gasto en educación, porque se ven afectadas todas estas áreas de la vida. Este estudio que ustedes han realizado señala que existe actualmente una infraestructura digital disponible que no se está aprovechando totalmente. ¿Por qué es que esto está sucediendo? Bueno, cuando hicimos este estudio de eficiencia del gasto en salud y educación para calcular la eficiencia del gasto en educación, se tomaron en cuenta 3 variables. Se tomó en cuenta el gasto corriente en educación, el acceso a Internet como una variable proxy a esta conectividad digital que es necesaria, sobre todo en la actualidad y en los años posteriores al COVID-19, porque con el tema de la educación en casa, la educación en línea, siempre es súper necesaria esa conectividad y el acceso a Internet. Entonces, se tomaron en cuenta esas 2 variables como insumo para ver qué tanto influye en la tasa de finalización de educación primaria. Tomamos educación primaria como punto de referencia o el resultado que esperamos analizar, porque es como se entiende a nivel internacional este nivel educativo. En El Salvador, como tal, no tenemos por ley algo llamado educación primaria, nosotros tenemos educación básica. Entonces, cuando a nivel internacional nosotros hablamos de educación primaria, estamos hablando de 1º a 6º grado. Entonces, lo que queremos analizar es qué tanto influyen estos insumos, es decir, el gasto en educación como porcentaje del PIB y el acceso a Internet, en que cada vez hayan más niños
que pasen de sexto grado. Entonces, cuando hablamos de que tenemos esta infraestructura digital, estamos hablando que por lo menos para 2023, más del 67% de la población tenía acceso a Internet. Entonces, hemos detectado a partir de nuestro análisis y de nuestro estudio que hay como un exceso o una holgura, nosotros le llamamos de casi el 10% en el uso de Internet. Es decir, que está este uso de Internet de casi el 10% que no está generando resultados. Es decir, se sugiere que la tecnología que tenemos o que el Estado provee no se utiliza adecuadamente en los procesos de enseñanza. Es decir, nosotros vemos que si en las escuelas o las personas en sus casas tienen Internet y también se les dota de, por lo menos en El Salvador, que han habido tantas campañas de entrega de computadoras, entregas de tablet, pues existe. A este conjunto de cosas es que le llamamos infraestructura digital. Entonces ya está montada sobre el país esta infraestructura digital, pero estamos viendo que no está teniendo impactos directos o no se está aprovechando de la forma en la que debería para obtener mejores resultados en los niveles educativos de la población. Hablando de la parte de los docentes, ¿qué rol juega el hecho de poder capacitarlos en el uso de las tecnologías y así poder mejorar la eficiencia del gasto educativo? Es sumamente importante porque este rol de la capacitación docente de hecho es el factor crítico que puede convertir la tecnología en eficiencia. Si nosotros vemos en las escuelas que los niños no saben cómo utilizar estos recursos, no saben la forma correcta de utilizar el Internet, cómo utilizar distintos programas que tienen dentro de sus tablets, dentro de sus computadoras, estamos viendo que es un potencial que se está desperdiciando. Entonces cada vez vemos más niños que tienen su tablet, que la llevan a su casa, que lo ocupan para jugar, que ni siquiera se conectan a Internet para ello y no está teniendo un impacto directo real. ¿Y de quiénes depende esto? Sobre todo de los docentes. Entonces, pero tenemos docentes a los que nunca se les capacitó tampoco con el uso de estas tecnologías. Como mencionábamos antes, el cuerpo docente cada vez está más envejecido. Entonces, si estamos hablando de personas adultas y adultas mayores que no crecieron con este tipo de tecnología, pues no es intuitivo para ellos, tal como lo puede ser para algunos niños, pero siempre necesitan guía, sobre todo niños en situaciones de pobreza o pobreza extrema, que puede que este tipo de recursos sus papás tampoco crecieron con ellos, no tienen hermanos mayores que crecieron con ellos, entonces sí necesitan una guía de un profesor que se le tiene que capacitar. Entonces El Salvador tiene que invertir en eso, en un programa nacional de formación docente en tecnología educativa. Entonces que se dé una capacitación masiva y práctica para integrar estas herramientas digitales en el currículo diario. Entonces esto es indispensable para que toda esa inversión tecnológica que se está haciendo rinda sus frutos en los niveles de escolaridad de los niños y en que pasen de educación primaria con mejores notas. Si tuviera que priorizar ahorita una acción concreta para mejorar la eficiencia del gasto que se está haciendo tanto en salud como en educación, ¿cuál sería esa acción que usted priorizaría? Quizá es difícil resumir todo en, digamos, una acción concreta, pero en salud, por ejemplo, es sumamente necesario corregir la situación actual del gasto. Es decir, que se tiene que identificar cuál es este gasto superfluo que no está siendo bien utilizado, porque como mencionaba, en El Salvador el gasto en educación crece, pero no está siendo aprovechado a su mayor potencial. Entonces esto quiere decir que hay áreas educativas donde actualmente se invierte que no son clave y que dentro del estudio hemos identificado que parte del gasto superfluo puede estar en gasto administrativo, en compras públicas o en infraestructura que no está siendo utilizada correctamente en El Salvador. Entonces, la propuesta es mover estos recursos que no están siendo bien utilizados y liberarlos hacia atención primaria en salud y programas de prevención. Cuando hablamos de atención primaria en salud, estamos hablando de fortalecer unidades de salud comunitarias para prevenir enfermedades, sobre todo en zonas rurales y en zonas urbanas que tal vez están un poco desconectadas de la parte central de San Salvador y así descongestionar un poco los hospitales más grandes. Entonces, esta atención primaria que cada vez sea más rápida y más oportuna dentro de las comunidades puede ayudar a eso, a esa descongestión y a esa saturación que a veces encontramos en los hospitales nacionales, que cada vez es más difícil tener citas oportunas o que se le dé atención a las personas a tiempo. Y cuando hablamos de programas de prevención, hablamos justamente de vacunación, de control de enfermedades crónicas y la promoción de salud en general. Entonces, digamos, esa es la forma en la que podríamos corregir esa situación actual de gasto. Encontrar el gasto que no está siendo bien utilizado, recortarlo de estas áreas y moverlo para otras que sí son más críticas. Y si quisiéramos, digamos, consolidar mejores servicios, sí sugerimos crear redes integradas de salud para eliminar este tipo de duplicidades. Por ejemplo, lo que mencionaba, que como el sistema está fragmentado y hay tantas distintas instituciones donde la gente puede acceder a la salud, pero que como compiten
por presupuesto y por financiamiento entre ellas, tal vez no están siendo gestionadas de la mejor forma. Entonces, se debería impulsar un modelo descentralizado que también utilice, y eso ya se está empezando a hacer, la telemedicina para extender el alcance de las especialidades sin necesidad de tener mayor infraestructura costosa. Entonces, a nivel general en salud, estas son como las propuestas centrales de nuestro estudio para corregir el nivel, las ineficiencias en el gasto actualmente. Y en el tema de educación, pues sí es cierto, mencionamos que eficiencia no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Pero sí en El Salvador, y es necesario resaltar este tema, que no estamos cumpliendo con estándares internacionales de los rangos donde debería estar nuestro gasto. Entonces, como mencionaba, para nuestro estudio analizamos eficiencia en salud y en educación en El Salvador, pero inserto en la región centroamericana como tal, porque para nosotros vale la pena eso, verlo contra otros países que pueden tener condiciones similares a las nuestras, es decir, Centroamérica. Para el caso de la educación también analizamos a Uruguay como un país referente de sistemas educativos súper bien afianzados, entonces, y a República Dominicana también. Entonces, en República Dominicana, de hecho, está por ley, ellos lo tienen en sus leyes, que el Estado debe invertir por lo menos ese 4% del PIB en educación. Entonces, algo así podría ser una buena propuesta para implementar en El Salvador, que ya quede por ley plasmado, que no queda discrecionalidad de nuevos gobiernos, de partidos políticos, el gasto en educación, sino que ya sea un reglamento que hay que seguir. Entonces, esa es una propuesta inicial para el gasto en educación, y cuando cumplamos ese rango o esa inversión necesaria, sí ya podemos hablar de otras cosas que podemos hacer, pero en el mientras tanto, sí es necesario liberar recursos hacia la infraestructura escolar y programas de apoyo para estudiantes en riesgo. También, como mencionaba, es necesario invertir en capacitación docente masiva para el tema de las tecnologías y este tipo de pedagogías digitales. Es necesario desarrollar plataformas con contenidos alineados al currículo actual y a las necesidades del mercado laboral. Es decir, si tenemos todas estas tecnologías, pero también desarrollar programas y desarrollar cursos con el tipo de tecnologías o el tipo de conocimientos que cada vez son más necesarios en el sector del empleo de El Salvador, en el sector formal. Entonces, e incluso en el informal, para las personas que quieren emprender, es necesario que se actualicen este tipo de currículos educativos y que se den cada vez mayores herramientas tecnológicas y digitales para que los alumnos puedan aprovecharlas y tener este potencial de un mayor ingreso y un mejor empleo a futuro. Y también se tendría que dar un mantenimiento preventivo a esa infraestructura tecnológica, es decir, que no quede desfasada, que se le siga dando todas las actualizaciones de software necesarias, y sí es necesario fortalecer sistemas de información para la gestión educativa, es decir, que se mejore la calidad y el uso de datos educativos, que tengamos toda la información necesaria de todos los centros escolares en El Salvador, tanto urbanos como rurales, para saber, como los recursos son tan limitados, saber dónde hay que invertir específicamente y en qué se tiene que invertir. Y para eso sí debemos tener conocimiento general y específico de las condiciones actuales de todas las escuelas y todos los centros educativos que conforman el Sistema Nacional de Educación. Entonces sí es necesario tener como ese sistema de información para la gestión educativa. Para llegar ahorita al cierre, me gustaría retomar algo, que es el hecho de gastar mejor. ¿Qué significaría eso realmente para el tema de salud y educación en el país? Gastar mejor lo del presupuesto. Estamos hablando de tener gestiones más inteligentes y transparentes. El tema de la transparencia es sumamente importante. Tenemos que saber como población también, para ejercer contraloría social, dónde se están yendo los recursos. Que en las plataformas de transparencia de gobierno siempre se tenga esa claridad de dónde se están yendo los recursos y a qué áreas específicas están siendo destinadas, para que podamos seguir haciendo análisis como este, donde sepamos cuáles son las áreas en las que tal vez el gasto está siendo superfluo o no bien utilizado, y cuáles serían las áreas donde se tiene que mover. Entonces, estamos hablando de generar decisiones basadas en evidencia. Por eso es que mencionamos la importancia como de un sistema de información para la gestión, no solo del sistema educativo, sino también del sistema de salud. Tiene que haber esa información de todas las redes que conforman el Sistema Nacional de Salud, así como el Sistema Nacional de Educación, todas las instituciones que forman parte, para que se sepa la condición de cada uno de estos lugares que prestan tanto servicio de salud como de educación, y saber cuáles son los cuales están siendo eficientes, cuáles no, porque también de repente observamos, por ejemplo, en el caso de las escuelas, que hay escuelas que están cerrando. Entonces, saber por qué. Porque hay niños que ya no pueden acceder
acceder a este tipo de escuelas que les quedaban cerca, que ahora tienen que incurrir en gastos de transporte para moverse a otro lugar, por ejemplo. Igual en el tema de educación, hay departamentos que tal vez no tienen una especialidad concreta y les toca trasladarse a otro departamento para cubrir este tipo de necesidades. Entonces se tiene que tener ese conocimiento que es clave también para gestionar mejor los recursos a nivel de país. Tenemos que conocer cuáles son los lugares donde se debería invertir para que exista, para que se abra una nueva especialidad, digamos, en un hospital o algún centro educativo que podría incluso reabrirse y que pueda generar mejorías en los niveles o en la cantidad de niños que se gradúan de educación primaria o que pasan de sexto grado también. Entonces, porque observamos que El Salvador también no es el país más eficiente en la región ni en educación ni en salud. Entonces sí estamos viendo que hay un problema que existe, un problema real tanto en el gasto en educación como en salud. Entonces sí es necesario que se invierta de forma inteligente, que se eviten este tipo de duplicidades administrativas y que se cierren brechas de desigualdad focalizando recursos en los sectores de población más vulnerable y que cada recurso invertido tenga un propósito pedagógico o sanitario en mente. O sea, no invertir simplemente dar más dinero, pero saber en qué se está invirtiendo y garantizar que llegue a estos grupos más vulnerables de la población, que estamos hablando principalmente de poblaciones en área rural y personas en situación de pobreza. Porque observamos países, por ejemplo, el caso de Uruguay en el sistema educativo, que ellos incluso tienen una secretaría específica que ve el sistema educativo en el área rural. Entonces, hay incluso un área dentro del ministerio que lo ve. Entonces, en El Salvador también valdría la pena hacer algo así para garantizar que este sector tan vulnerable de la población, tanto en salud como en educación, tenga el servicio adecuado, así que se genere la universalidad tanto en la recepción del servicio de salud como en el de educación. Gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante donde hemos podido aprender que el desafío no es invertir, sino cómo se debe invertir correctamente. Muchas gracias por el espacio, espero que sí haya sido interesante para toda la audiencia que nos vea y que si tienen curiosidad de saber más información, pues tenemos publicado nuestro estudio en el Observatorio de Política Fiscal en El Salvador. Pueden descargarlo y pueden hacer cualquier consulta. Ahí está el documento completo para que lo lean y esperamos que sí haya sido de provecho para todos. Los esperamos en el próximo episodio y por favor no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales.